Hoy compartamos la palabra de Dios con el tema titulado Un buen árbol da buenos frutos. A través de las enseñanzas de la Biblia, confirmemos cómo, dónde y con qué tipo de mentalidad se completará la obra del Evangelio en el mundo entero. Todos ustedes quieren llevar buenos frutos, ¿verdad? ¿No es absolutamente necesaria la ayuda de Madre Celestial para poder llevar buenos frutos? Madre nos dijo a todos, ustedes son mi única preocupación. ¿Qué más dijo nuestra Madre? Dijo, ustedes son todo en mi vida. Nosotros somos la única preocupación de nuestra Madre. También dijo que el único significado de su vida somos nosotros. Por lo tanto, nosotros, los miembros de la familia de Sion, seamos como los buenos árboles que dan buenos y preciosos frutos. Hubo un famoso líder de ventas en Estados Unidos. El nombre de este vendedor era Bill Porter. Cuando nació, le diagnosticaron parálisis cerebral. Debido a su parálisis, su espalda siempre permanecía doblada. Su brazo derecho no funcionaba completamente y era incapaz de andar de manera normal. Cuando entró en la juventud, tuvo la necesidad de trabajar. Para ganarse la vida, tenía que conseguir un empleo. Aunque presentó solicitudes a muchas empresas y llamó a la puerta de muchos negocios, fue rechazado en todas y cada una de ellas. A pesar de ello, su madre estuvo a su lado en todo momento, animándolo y consolándolo. Eso le dio siempre mucha fortaleza. Él nació con esa discapacidad y su madre le repetía constantemente, ten paciencia, sé perseverante y aguanta hasta el final. Se lo repetía en cualquier lugar donde comieran o estuvieran juntos. Ella siempre lo enseñó a nunca darse por vencido. A lo largo de su vida, ya que había aprendido a nunca rendirse, cada vez que una empresa le cerraba sus puertas, él nunca abandonaba. En lugar de ello, simplemente llamaba a otra puerta. Un buen día, presentó su currículum a una empresa llamada Watkins S.A. Fue rechazado solo por su apariencia física. Le dijeron que no era apto para su empresa. Así que le rechazaron como de costumbre. Su madre lo esperaba fuera del edificio, preguntándose si esta vez sería admitido. Ella siempre era quien lo llevaba. Cuando vio el rostro sonriente de su madre, de repente dio media vuelta. Regresó a la empresa que lo había rechazado y les dijo con tono firme, envíenme al departamento más difícil, al que todos los empleados odian. Y añadió diciendo, ¿por qué no me envían a los lugares donde nadie quiere ir? Ellos quedaron tan impresionados con esa actitud que de inmediato lo contrataron. A partir de ese momento, Bill Porter se esforzó mucho en vender los productos de Watkins. Pero cada vez que llamaba a una puerta, la gente lo rechazaba únicamente por su apariencia. Fue rechazado en innumerables ocasiones, de la misma manera diciéndole que no necesitaban sus productos y que se fuera de allí. Sin embargo, siempre continuaba, porque su madre le había enseñado a ser paciente, perseverante y a nunca rendirse. Desde que era niño, las enseñanzas de su madre permanecieron en su corazón. Por eso, a pesar de ser rechazado docenas de veces, siempre seguía intentándolo. Aunque Bill Porter era rechazado, siempre se alentaba a sí mismo porque las enseñanzas de su madre estaban vivas en su corazón. Su madre le preparaba la comida cada día. Al preparar el almuerzo, siempre colocaba un sándwich que llevaba la palabra paciencia, escrita con mermelada de fresa. Cada vez que se sentaba en la acera para comer, veía que el sándwich siempre llevaba escrita la palabra paciencia.
Este mensaje de su madre siempre lo alentaba y así se mantuvo paciente. A pesar de que era rechazado por las personas, seguía buscando una casa que quisiera el producto. Durante mucho tiempo trató de venderlo sin rendirse. Todos los días su madre venía a buscarlo cuando salía del trabajo. Un día estaba esperándola, pero esa vez ella no apareció, por lo que no le quedó más remedio que coger un taxi para volver a casa. Cuando llegó, el coche de su madre no estaba y todas las luces de la casa permanecían apagadas. Le resultó extraño, así que las encendió y recorrió la casa llamando a su madre. Sin embargo, no pudo encontrarla por ningún lado. Después de un tiempo, un coche de policía se detuvo delante de su casa, con la sirena encendida. 2 policías ayudaron a su madre a salir del coche patrulla. Le dijeron que su madre no podía recordar cómo volver a casa. También había olvidado el teléfono de su hijo. Ella había desarrollado una demencia que es bastante común. Fue un gran shock para Bill Porter cuando se enteró. A partir de ese momento, tomó la firme resolución de ser maduro, independiente e incluso cuidar de su madre enferma. Hasta ese momento, cada día que se preparaba para ir al trabajo, su madre le colocaba la corbata y le animaba mostrándole el pulgar hacia arriba diciéndole: «Eres el mejor del mundo», y le mostraba una cálida sonrisa. Desde que era joven, su madre siempre le había dicho que fuera paciente, perseverante y que no se rindiera. Pero ahora él ya nunca podría escuchar esas palabras de ella. Así es que tomó la determinación de seguir adelante. Aunque no podía usar su mano derecha correctamente y, aunque su espalda doblada le impedía caminar como las demás personas, se esforzó aún más para vender los productos. Al ver su honestidad, la gente comenzó a abrir su corazón. Un día, llegó a una casa y preguntó: «Estos productos son muy buenos, ¿por qué no los compra?». Entonces ocurrió algo que jamás había pasado. El vecino le dijo: «Tráelos adentro entonces». Había recibido el primer pedido de su vida. El cliente además le pidió más diciendo: «Añade una lejía grande también». Cuando escuchó esto, no podía creer lo que acababa de oír. No podía distinguir si era sueño o la realidad. El amor de su madre, que siempre escribía la palabra paciencia con mermelada de fresa en la comida, hizo que Bill Porter llegara a este día que tanto esperaba. A medida que su honestidad se daba a conocer a través del boca a boca, cada vez recibía más pedidos y sus resultados de ventas mejoraban cada año. He oído que nadie ha superado nunca sus ventas en su empresa en Estados Unidos. Cuando examinamos la historia de su vida, podemos preguntarnos: ¿qué es lo que le dio fuerzas para ser paciente hasta el final? Más tarde, incluso ganó el premio al vendedor del año de Watkins S.A. Después de recibir el premio, le hicieron una pregunta. La gente se habría rendido en su situación. ¿Por qué no se rindió usted? Explicó que fue porque su madre siempre le enseñó a ser paciente, a ser perseverante y a no rendirse nunca desde que era pequeño. Su madre siempre le ponía la chaqueta para ir a trabajar, le animaba y le elogiaba diciendo: «Eres el mejor». Estaba decidido a estar a la altura de los elogios de su madre, de ser el mejor del mundo, aunque la gente de su entorno no lo viera así. Como la madre de Bill Porter siempre le enseñó a ser paciente y a no rendirse nunca hasta el final, pensaba para sí mismo: ¿cómo puedo no darme por vencido si la gente me rechaza? Debo ser paciente y no rendirme nunca. ¿Cómo puedo mantener este trabajo hasta el final sin rendirme? La razón por la que pudo aguantar hasta el final como vendedor se debió a su determinación.
después de ser rechazado por la gente innumerables veces, llegó a definir la palabra rechazo según su propia experiencia. Cada vez que le ocurría, pensaba, el rechazo es el gesto del cliente para que vuelva con un producto mejor. Es la petición, el deseo y la señal del cliente para que vuelva con un producto más atractivo. La próxima vez volveré con un producto mejor. Hermanos, cuando nos rechazan mientras predicamos el Evangelio, perdemos la oportunidad de salvar a un hermano perdido si pensamos, no eres mejor que yo. ¿Cómo te atreves a rechazarme? Cuando Bill Porter fue rechazado, no tomó el rechazo como algo malo. Se dio cuenta de que el rechazo era una indicación del cliente para volver con un producto mejor. Como se dio cuenta de eso, no se desanimó cuando lo rechazaron. Pensó, quizá lo hicieron porque no expliqué con suficiente claridad las ventajas de este producto. Volveré con una explicación mejor la próxima vez. Hermanos, ¿por qué no hacemos la obra del Evangelio con la misma mentalidad que Bill Porter? Cada vez que le pedían que diera un discurso en Norteamérica, siempre concluía su intervención diciendo, todos ustedes aquí son mejores que yo. Tienen 2 brazos que funcionan bien. Tienen una buena postura sin la espalda doblada. Son capaces de caminar correctamente con un paso natural. Cualquier cosa que yo pueda hacer, les aseguro que ustedes pueden hacerlo mejor. Alguien como yo fue capaz de hacerlo, de modo que, ¿por qué no van a poder hacerlo todos ustedes que tienen buenas condiciones sin ninguna discapacidad física? Todos pueden hacerlo. Desde que pronunció ese discurso tan alentador, fue invitado como orador motivacional en numerosas organizaciones. La razón por la que les hablo de esto es que, como bien saben, un buen árbol da buenos frutos. Es de sentido común. Prediquemos el Evangelio a todas las personas. Para que podamos cumplir esta misión, Madre ora para que nazcan muchos y más grandes obreros del Evangelio en todo el mundo. Si no nos convertimos en buenos árboles, nunca podremos dar buenos frutos. Cuando nos convirtamos en buenos árboles, ¿qué tipo de frutos creen que se producirán a través de nosotros? Se producirán buenos y preciosos frutos, ¿verdad? Entonces debemos convertirnos absolutamente en buenos árboles. ¿Por qué no puedo hacerlo si todos los demás lo pueden hacer a pesar de estar en las mismas condiciones y en el mismo entorno? Cada vez que intento vender productos, la gente me rechaza. ¿Por qué siempre me rechazan? Supongo que no puedo hacerlo. Si Bill Porter se hubiera rendido, sintiéndose desanimado con estos pensamientos negativos, no se habría convertido en el Bill Porter que ahora conocemos. Cuanto más le rechazaban, más recordaba las palabras de su madre. Sé paciente, sé perseverante y nunca te rindas. Como su madre sabía que su vida sería difícil por su condición, le enseñó a tener una mentalidad positiva desde su infancia. Ella sabía muy bien que la sociedad no le proporcionaría un entorno adecuado para vivir cómodamente. Por lo tanto, le inculcó la mentalidad de ser paciente, ser perseverante y no rendirse nunca. Es por eso que le dio las enseñanzas más esenciales para que sobreviviera, que fueron: sé paciente, sé perseverante y nunca te rindas. Cuando me enteré de la historia de su vida, me sentí conmovido. Cuando Bill Porter iba a trabajar, su madre le ponía el traje y le ajustaba la corbata. Aunque su aspecto exterior no era el mejor, ella siempre le animaba diciendo: eres el mejor. Sonreía de oreja a oreja mientras almorzaba porque su madre siempre escribía paciencia con mermelada de fresa en su sándwich. De ese modo, la palabra que su madre siempre enfatizaba era un recordatorio constante que lo animaba y le recordaba el profundo amor de su madre. Era capaz de sentir el amor que su madre grababa en él, enseñándole pacientemente hasta que se daba cuenta
de que el rechazo de la gente no era algo negativo, sino una oportunidad para regresar a sus casas con un mejor producto la siguiente vez. Como tenía un espíritu y fe inquebrantables para no rendirse nunca, obtuvo el título de vendedor más excepcional de Norteamérica, a pesar de sus poco favorables condiciones físicas. Por lo tanto, a través de la Biblia, Dios nos enseña que estamos viviendo en la época en la que se requiere mayor paciencia. Veamos Santiago capítulo 5. Leamos el capítulo 5, versículo 11. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Los que perseveran son bendecidos. Tenemos que saber esperar el reino de los cielos con paciencia. Por ello, hasta que seamos capaces de entrar en el reino de los cielos, tenemos que saber que el entorno que nos rodea cambiará constantemente. Satanás nos obstaculiza utilizando decenas de miles de métodos para sacudir el fundamento de nuestra fe, haciendo que nos debilitemos espiritualmente. Aquí está escrito, he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Job pasó por circunstancias dolorosas y difíciles de soportar. Satanás le despojó de sus riquezas, masacró a su familia y le infligió diferentes tipos de enfermedades. Aunque Satanás le causó tantas tragedias, Job siempre dio gracias y gloria a Dios. Su perseverancia se menciona en Santiago capítulo 5. Bienaventurados son los que tienen paciencia. Cuando veo estas cosas, a menudo pienso, ya que Dios nos ha dado mejores condiciones y cuerpos capaces, podemos realizar obras mucho más grandiosas. ¿No lo creen? Veamos Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Dios dijo, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Por lo tanto, no debemos quedarnos como Esaú, sin conocer el valor de la corona, sin creer en su existencia, y mucho menos aferrarnos a ella pensando, si alguien quiere tomar mi corona, que la tome. ¿No se está acercando el reino de los cielos? ¿No es esta la razón por la que Dios nos enseña a través de la Biblia, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida? Hermanos, necesitamos grabar en nuestros corazones, una vez más, lo precioso que es este camino que estamos recorriendo y el esfuerzo que debemos hacer al recorrerlo. Participemos todos en la obra del Evangelio que Dios dirige. Mientras participamos en la obra del Evangelio, seamos más apasionados y fervientes que nadie, confiando en el gran poder de Dios para cumplir esta misión. Vayamos a Mateo capítulo 7 y veamos juntos. Podemos llegar a ser también buenos árboles. También podemos llevar muchos buenos frutos. Sin embargo, no llevamos buenos frutos porque no somos pacientes, ni ponemos las enseñanzas de Dios como frontales entre nuestros ojos, ni las atamos como señal en nuestras manos. Por el contrario, si nos dedicamos a vivir según la palabra de Dios, tal y como nos enseña la Biblia, Dios absolutamente nos permitirá tener más éxito en el Evangelio. Veamos Mateo capítulo 7. Vamos a leer el capítulo 7, versículo 16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos.
No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Aquí, la Biblia nos hace entender que un buen árbol nunca puede dar malos frutos. Entonces, ¿no deberíamos obedecer y llegar a ser buenos árboles? Bill Porter nació con varias discapacidades físicas y se enfrentó a muchas situaciones difíciles. Sin embargo, el estímulo, la devoción constante y el profundo amor de su madre, así como su esfuerzo por poner en práctica todas sus enseñanzas, le permitieron convertirse en un buen árbol. La historia de su vida conmovió los corazones de muchas personas en todo el mundo, y la gente lo elogió diciendo: «Qué bonita su historia. Tuvo la mejor vida». Trabajó por Watkins S.A. durante más de 24 años. Su historia nos hace pensar en el tipo de mentalidad que debemos tener durante nuestra vida de la fe. Aunque hayamos tenido algunas debilidades o problemas mientras crecíamos, ahora es diferente, porque estamos con nuestra Madre Celestial. Ella siempre nos anima diciendo: «Ustedes son mi única preocupación. Ustedes son todo en mi vida». Por lo tanto, con el apoyo de nuestra Madre, renazcamos todos como buenos árboles, ofrezcamos muchos buenos frutos. Madre dijo: «Pueden lograr todo si se dedican a vivir de acuerdo con las palabras de Dios». Permanezcamos siempre cerca de la palabra de Dios, volcándonos en ella para que Padre y Madre obren en nosotros. Si nos hacemos uno en Dios, ponemos en práctica sus enseñanzas, anunciamos la verdad y predicamos las palabras de Dios, la gloriosa obra de Dios tendrá lugar en Asia, África, Oceanía, Europa, América del Norte, América del Sur, China del Norte, China del Sur, India del Norte, India del Sur, Rusia, Brasil y en toda Corea. Muy pronto, no habrá nadie en todo el mundo que pueda decir: «No conozco la Iglesia de Dios». Ese día llegará sin duda, ¿no es así? Tengamos paciencia, seamos perseverantes y no nos rindamos nunca. Madre Celestial nos enseñó a no rendirnos. Por eso, cuando me enteré de que la madre de Bill Porter también le dijo lo mismo, me emocioné mucho, porque eso es lo que nos enseñó nuestra madre. Por lo tanto, hoy me gustaría pedirles que hagan que este año sea más trascendente llevando buenos frutos para padre y madre como buenos árboles. Veamos una enseñanza más en Juan capítulo 15. Veamos la enseñanza de Dios en el capítulo 15, versículo 1. «Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer». Dios dijo: «Si un hombre permanece en mí y yo en él, ¿qué hará? Llevará mucho fruto». Si nos mantenemos codiciosos, apegados a esta tierra, y perdemos nuestro corazón por las cosas de este mundo, nunca tendremos tiempo para pensar en las cosas celestiales que son tan preciosas y valiosas. Dios dijo: «Pongan siempre su corazón en las cosas de arriba y contemplen la asombrosa gloria del reino celestial». Debemos pensar en cómo seremos capaces de servir a Dios, obteniendo la gloria y el honor para siempre. Una vez más, debemos recordar que la autoridad y el poder del cielo no pueden compararse con los de la tierra. Si dejamos que las palabras de Dios obren en nosotros y vivimos de acuerdo con ellas, poniendo en práctica todas sus enseñanzas, todo se cumplirá.
poniendo en práctica las enseñanzas de su madre, al ser paciente, perseverante y no rendirse nunca, aunque eran breves y sencillas. Bill Porter pudo ser considerado el mayor vendedor de Watkins S.A. en Norteamérica. Del mismo modo, podemos hacer que nuestros nombres queden grabados en el cielo siguiendo las enseñanzas de madre. Si ponemos en práctica con sinceridad las enseñanzas de Dios, verá nuestra obediencia y sin duda nos abrirá la puerta para completar la misión de evangelizar el mundo, conforme a lo fuerte que le obedezcamos. Me gustaría pedir a todos los miembros de Sion que sean más apasionados y fervientes por el Evangelio, permaneciendo fieles al reino de los cielos a través de la predicación. Al igual que Moisés se enfrentó al Mar Rojo mientras conducía a los israelitas a la tierra de Canaán, tendremos momentos en los que nos sintamos desesperados, como si el Mar Rojo bloqueara nuestro camino y no pudiéramos ir más allá. Esto no solo se aplica a los obreros de primera línea, como el personal pastoral y los predicadores, sino también a los miembros que viven su vida de fe según la voluntad de Dios. Cuando los israelitas sintieron que era imposible cruzar el Mar Rojo, Dios les proporcionó un camino para cruzarlo. Cuando ponemos en práctica las palabras de Dios, debemos creer que Dios tiene el poder de proporcionarnos el camino para cruzar el Mar Rojo. Gracias a las enseñanzas de su madre de ser paciente, perseverante y no rendirse nunca, Bill Porter fue capaz de llamar a la puerta de todo el mundo, a pesar de su discapacidad física, diciendo: «Me llamo Bill Porter de Watkins S.A. Tenemos nuevos productos. ¿Le gustaría probarlos?». Aunque fue rechazado continuamente, creó su propia definición de rechazo pensando: «El rechazo significa volver con un producto mejor la próxima vez». Cuando predicamos y la gente nos rechaza diciendo: «No quiero escuchar, tengo una religión diferente», cambiemos nuestros pensamientos y pensemos: «Quizá no les ha gustado mi aspecto o la forma en que he presentado la verdad esta vez. Me están diciendo que tienen intención de escuchar cuando vuelva con una mejor presentación la próxima vez». Aunque nos rechacen, no lo tomemos como un rechazo. Redefinámoslo y aceptémoslo como un gesto para volver con una mejor presentación. Les ruego que prediquen este Evangelio que se nos ha encomendado en Samaria y hasta lo último de la tierra, con ánimo y sin rendirse hasta el final. Con esto quisiera concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.